La Escuela Secundaria Oficial 0397 del licenciado Jesús Reyes Heroles da a conocer la presentación del podcast Jóvenes Historiadores, con su primera emisión, La Conquista de México. Buenas a todos los que nos escuchan. Tenemos el gusto de presentar a nuestros panelistas que el día de hoy participarán con nosotros. Cienia, mucho gusto. Bárbara, mucho gusto. Paola, buen día. Giovanni, mucho gusto. Jorge, excelente día. André, buenas a todos. Todos nosotros, alumnos de segundo y tercer grado, de secundaria y un padre de familia que nos acompaña. La conquista de México, un tema controversial, con muchas parcialidades, mitos, paradigmas, pero si comenzamos desde 1519, llega la expedición con Hernán Cortés. Hernán Cortés ya llevaba un plan hecho, ya tenía sus objetivos para realizar esta conquista. ¿Con quiénes iba a encontrar primeramente? ¿A dónde llegó? ¿Quiénes fueron los que los recibieron? ¿Cuáles iban a ser esos obstáculos durante la ruta hasta llegar al gran imperio mexica, la Gran Tenochtitlan, que no estaba sola, estaba comandada por el gran Tlatoani Moctezuma, absolutista, tal vez un poco supersticioso? Eso lo podremos ir descubriendo poco a poco. Hernán Cortés llega con los mayas, le ofrecen mujeres, conoce a la mejor intérprete de toda la historia. Posteriormente va trazando y va teniendo ciertos encuentros con otros pueblos, con otros señoríos que estaban completamente independientes del imperio mexica. Se encuentra con los totonacas, con los tlaxcaltecas, hace negocios políticos, comienzan a llegar regalos del gran Tlatoani Moctezuma, prendas, oros, ellos les ofrecen en cambio espejos. ¿Cuál fue ese símbolo? ¿Cuál fue ese símbolo de comunicación que tuvieron entre este líder conquistador y el Tlatoani? ¿Cuáles fueron esos obstáculos? ¿Por qué decidieron ayudarlos? ¿Realmente cuál era el objetivo de estos pueblos antepec para poder aliarse con los españoles? ¿Cómo llegaron a la Gran Tenochtitlan? ¿Quién les cedió esa gran oportunidad? Si sabían que estaban en una náhuatl, si sabían que Moctezuma tenía ciertas supersticiones, que si fue un mito, no fue un mito, de que lo estaban confundiendo con el gran dios Quetzalcóatl con su regreso. ¿Qué comunicaba Hernán Cortés a la gran corona española en estas cartas de relación, en donde obviamente nos iba dando a conocer cuál era esa ruta, con qué personas, con qué personajes se iba a encontrar? Y esta mujer tan extraordinaria, Malinali, Malinche, Doña Marina, ella que representa el mestizaje cultural, el primer mestizaje que va a marcar ese signo cultural, ese signo que posteriormente va a construir la nacionalidad, la nación mexicana. Y es así como Hernán Cortés llega a la Gran Tenochtitlan, se encuentra con el Tlatoani Moctezuma. Queda en su palacio. ¿Qué pasa después con los siguientes tlatoanis? ¿Qué pasó en esos acontecimientos, en esas matanzas, en esas batallas? Eso es lo que habría que reflexionar. Claro, porque la conquista tal vez fue ese proceso estratégico entre pactos, negocios, ideologías. ¿Y por qué sentirnos ahora conquistados? Eso hay que descubrirlo. La ruta de Hernán Cortés. Yo creo que no traían en sí un plano o una guía para la conquista. Yo más que nada veo que fueron, dicen, ¿cómo le podemos llamar? Golpes de chispa, ¿no? Lo podemos llamar así, o alguno de los compañeros la palabra. ¿Golpes de suerte? Exactamente, golpes de suerte. ¿Por qué? Porque realmente sabían que existía aquí y que había oro, ¿no? Sabían que era un país o un pueblo o una tierra con muchas riquezas, pero en sí desconocían realmente qué es lo que se iban a encontrar. En sí, bueno, para mí, en lo particular, yo digo que no traían ya como que
un orden, ¿no? Para llevar a cabo la conquista. Yo creo más que nada que fueron golpes de suerte. Las cosas se le fueron dando a Hernán Cortés y él supo aprovechar. En este caso vamos a hablar de una persona muy importante, pues Malinali o Doña Marina, ¿no? Como se le conoce, o la Malinche, que fue una de las personas, pues, que tuvo mucha injerencia en la conquista de México. Yo estoy de acuerdo, a lo mejor no fue que tuvieran algo planeado, pero si nada más fue para Hernán Cortés sus golpes de suerte, yo creo que también para los que se unieron a ellos, porque pues a lo mejor ellos ya lo tenían pensado, pero no habían visto la oportunidad y que la llegada de Hernán les dio la oportunidad. Yo creo que no fue solamente que se le dieran las cosas a Hernán Cortés, sino que también su ego de hombre al querer más poder y todo el oro que había en nuestro territorio, por lo que se dieron, ahí sí se dieron las cosas de querer conquistar. Yo creo que no sería ego de hombre, sería el ego de la humanidad, porque si sabemos la humanidad somos muy egoístas cuando uno quiere, ¿no? Algo muy importante que estoy de acuerdo con lo del ego de Hernán Cortés, muy cierto, ¿no? Porque sabemos que antes de llegar a tierras aztecas, sabemos que él ya había sido destituido, dicen, como capitán de la embarcación. Y sabemos que él se aventuró antes de que le dieran la noticia que él había sido, dicen, descartado. Dicen, él se aventuró. Y yo, o sea, estoy más viendo, pues sí fueron sus golpes de suerte, pero también un poquito su persuasión, ¿no? Y sí, como dice la compañera, dicen su orgullo y su querer más poder. Yo digo que una también de las cosas por las cuales Hernán Cortés vino aquí fue por su avaricia, ¿no? O sea, el querer riquezas, el querer tener territorios, el querer todo el poder para él solo. Yo estoy en desacuerdo. Si fuera nada más para él solo, realmente no hubiera representado a la corona y yo creo que hasta lo mejor le hubieran acusado de traición. Precisamente ahí cuando se toca ese tema es algo muy céntrico que se toca el tema de traición. Yo creo que sí tiene que ver mucho, porque de hecho él traicionó y sabemos que hubo muchas consecuencias por esa traición. Dicen, se rebeló, dicen ante varias personas que se rebeló. A lo mejor sí fue egoísta de su parte, pero justamente como lo han dicho, para salvar su pellejo y para ocuparlo de excusa, le ayudó a la corona a llegar a ser lo que es. Como se le conoce actualmente, ¿no? Pues yo creo que llegar a ser el conquistador de México, ¿no? Y darle un cambio, yo creo que dicen un cambio de 90 grados a toda una historia. Y hay que retomar mucho cuando Hernán Cortés llega, dicen ahora sí que llega a las penínsulas de Yucatán, ¿no? Es bueno retomar y comentar toda esa trayectoria, toda esa ruta que él siguió, que fue una de las importantes, porque ahí fue donde tuvo que ver, donde se puede decir que tomando esa ruta, dicen, pues empezó todo, ¿no? Empezaron, dicen, todas las travesías, por así llamarlas, de Hernán Cortés, ¿no? Dicen todo aquello que pasó, que no tuvo que pasar, pues para llegar dicen, con el Tlatoani Mayor. Por ejemplo, una de esas fue las alianzas que tuvo con los tlaxcaltecas y los totonacas, ya que ellos tuvieron una batalla, los tlaxcaltecas con los españoles, y lamentablemente los tlaxcaltecas fueron derrotados, pero los españoles, bueno, Hernán Cortés tuvo ¿cómo se puede decir? Tuvo esa visión de que dijo, ellos son muy fuertes, ¿no? Considero yo que la Triple Alianza fue un problema para Hernán Cortés, ya que tuvo que hacer varios movimientos
pues para poder interceptar entre la alianza y llegar a conquistar. Yo también tengo la duda de él no teniendo todavía a Malinali que traduciera, ¿cómo es que pudo llegar a esa alianza o cómo ellos se dieron cuenta para poder aliarse? Cuando ya va más adelante con las alianzas, ya llevaba a Malinali. Y precisamente retomando lo que el compañero dice, cuando toma una de sus primeras alianzas con los tlaxcaltecas efectivamente eran unas personas muy fuertes, muy imponentes, y de lo cual ellos iban a defender su territorio. Pues Hernán Cortés tuvo con ellos varios enfrentamientos, pero pequeños. Ya después de todo eso, por medio de Malinali, dicen, tienen una, pues, no sé, una entrevista, a lo mejor así le podemos llamar, una entrevista, y es donde los tlaxcaltecas, pues, eran enemigos, dicen, de los aztecas. O sea, la ofrecen como se podría decir que como una ofrenda de bienvenida, algo así. Que yo sepa, no fue un regalo de bienvenida, fue de derrota, ya que tuvieron una batalla antes. En estos momentos no me acuerdo de nombre, pero el pueblo salió derrotado, por lo que tuvieron que pagarle como que algo de respeto. Cabe retomar que, o sea, fue un regalo, dicen, efectivamente, dicen, de como sí, como una ofrenda hacia Hernán Cortés, ¿no? Precisamente, ¿para qué? Para que no llegara más allá, dicen, de esas tierras, ¿no? Y se marchara. Lo podríamos decir como que obsequio de despedida. Algo así, yo creo que sí, pudiera ser como un obsequio de despedida, como de te lo regalo y adelante, ¿no? Te retiras. Algo así sí lo podemos tomar así, dicen, porque realmente pues eso era que no llegara, dicen, que Hernán Cortés no avanzara, sí, que no siguiera, por decir, buscando nuevos horizontes, ¿no? Que porque él sabía que era un territorio donde existían riquezas. Sí, pero aparte de sí fue un regalo de derrota, también fue como que para hacer las paces, ¿no? Como de que ya no avances más, ya aquí, retírate y ya. Por eso yo creo fue el regalo que fue Malinali, ¿no? O sea, como para hacer las paces con ellos. Pero fue un obsequio no muy bueno, ya que ayudó a los contrarios de nuestro equipo, se puede decir, y fue un arma de filo contrario. Retomando lo de Malinali. Malinali fue, por así decirlo, obsequiada junto con otras 20 doncellas, pero ella fue la más astuta pues sí, para hacer una espada contradictoria. Pero ellos no se dieron cuenta de ello porque pues en ese entonces a las mujeres las trataban simplemente como un objeto, como si no tuvieran importancia. Claro, ahora sí que sabemos que en esa época pues las mujeres no tenían voz ni voto, ¿no? Dicen, y sí, efectivamente, como dice la compañera, fue un regalo, dicen, malo para nosotros y bueno para Hernán Cortés, porque a través de ella pues pudo tener conversación, dicen, con todos los pueblos indígenas, ¿no? Y seguir avanzando su ruta, saber para dónde ir, saber para dónde avanzar. Aquí una de las cosas más importantes sí sería la alianza que tuvo con los tlaxcaltecas y los totonacas, porque fue una clave para llegar a la Gran Tenochtitlan. Clave, le podemos llamar clave, a lo mejor sí, como también fue una clave pues tener a Malinali, y de ahí seguir, dicen, avanzando, dicen, saber qué caminos conducirse, dicen, para llegar al gran emperador Moctezuma. Y por ejemplo, ahora a la que le echamos la culpa de lo de la conquista y que se toca mucho en el tema es a Malinali. ¿Por qué? Porque dicen que ella fue una traidora, pero lo que nosotros no pensamos es por qué nos traicionó o por qué traicionó a su gente.
Yo creo que hablar de una traición lo podríamos poner entredicho, ¿no? Siempre nos hemos enfocado más en ver lo malo de la historia, ¿no? Pero no sabemos realmente a veces los beneficios que nos trajo, por decir entre comillas, esa traición. Yo estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque siempre nos han presentado todo con el lado malo, por así decirlo, pero tampoco no nos dicen lo que fue bueno o lo que ha llegado a hacerlo para nuestra cultura y sí, para nosotros. Más que eso, no nos han enseñado acerca de ver la otra parte o el pensar de Malinche, de Hernán o de los pueblos. Yo creo que mucho también es porque ya no somos de cuestionar lo que vemos, lo que oímos y lo que leemos. Ya nos hemos adaptado tanto a escuchar la misma historia que ya no pensamos si pudiera haber otra. Pero también Marinari también vio su conveniencia, ya que si nuestra cultura no tenía esa oportunidad de ser ella o ayudar, va con quien sí puede, podemos que ayudar o hacer cosas más allá de lo que nuestra cultura no pudo ver y que Hernán Cortés aprovechó. Pero no todo es negativo, ya que de acuerdo a lo que yo investigué, Malinche sí tuvo palabra y tuvo respeto entre los españoles, ya que se dirigían a Hernán Cortés como el señor Malinche. Entonces Moctezuma, ¿qué hizo, no? Si vemos el lado de la historia, entonces Moctezuma también nos traicionó por haber dejado entrar a Hernán Cortés. O eso cómo lo podemos tomar o cómo lo podemos llamar. Pero si lo vemos del otro lado también, ahora sí que volteamos la cara de la moneda, entonces también podríamos llamar a Moctezuma traidor. De hecho, viendo por otra parte, también se dice que Montezuma tampoco los quería recibir. ¿Cómo se podría decir? Su pensar tenía una mala forma o lo veía de mala forma a Hernán y tenía mal pensar de ellos. También Moctezuma trató de alejar a Cortés de su capital, haciendo como si fuera una deidad para que no atacara contra ellos también. Retomando lo que dijo el compañero Jorge, yo pienso que a lo mejor, no sé, muchos del pueblo creía, y de hecho está la duda en que si el pueblo fue lo que mató a Moctezuma o fue la enfermedad que trajeron. ¿Por qué? Porque el pueblo se empezó a poner en contra de ellos. Pues que Moctezuma no los quería recibir, efectivamente, pero sí hay datos donde comentan que Moctezuma, por eso mandó, dicen sus embajadas, a tratar de persuadirlos precisamente para que no llegaran, pero pero esas embajadas también tenían un propósito. Él quería saber cómo era Hernán Cortés, ahora sí como se dice, ¿no? Quería saber todos sus rasgos físicos. ¿Por qué? Por el sueño que él tenía, porque a lo mejor decía que él era el enviado. Entonces también tuvo mucho que ver en esa cuestión, sí no quererlo recibir, pero también su sueño, dicen ahí que a lo mejor como que también lo traicionó, ¿no? Pues a lo mejor su sueño no lo traicionó, pero sí su confianza pues es que ellos confiaban mucho en sus sueños, en lo que les decían los demás. Entonces a lo mejor el error de él fue el confiarse, en su sueño o en las predicciones que ya le habían comentado. Considero que también se dejó llevar por la opinión de las personas de alto mando que también estaban en ese tiempo. Algo que a lo mejor lo hizo dudar también al emperador azteca, y sí lo digo, fue la matanza que pasó en Cholula, Puebla, ¿no? Que fue una de las más grandes, donde murieron, según los historiadores, más de 5,000 indígenas. Entonces, dicen, yo vuelvo a retomar esa situación, ¿no? Si hablamos de un malinchismo o de una persona, dicen que traicionó a su pueblo, entonces, ¿cómo podemos llamarlo de Hernán Cortés? Tomando ese tema de lo de la matanza de Cholula, Puebla,
muy poca gente habla de un guerrero, el cual fue muy importante en la historia. Su nombre era Tsilacastlin, algo así, perdón. Él tuvo un papel muy importante. De hecho, él tuvo un enfrentamiento con los españoles y él fue el que dijo que tuviera un enfrentamiento cara a cara con Hernán Cortés. Yo digo que el pueblo se sintió como un acto de injusticia, ¿no? O sea, como de que, como una persona ajena, o sea, desconocida, sí lo puede ver, sí puede estar junto a él, y su pueblo no. Yo creo que hubo, más bien, como todos los temas, yo creo que hubo personas de acuerdo y personas en desacuerdo. Por lo visto o por lo que nos han contado en la historia, siempre ha sido más en desacuerdo. ¿Por qué? Porque los humanos somos a compararnos mucho con los otros, entonces yo creo que a lo mejor los que dijeron, ¿cómo puede ser posible? Es por lo mismo. Estoy de acuerdo con mi compañero Andri, que nosotros, como somos de compararnos demasiado, dijeron, ¿cómo puede ser posible? O sea, realmente nosotros que hemos protegido tanto eso y de repente llega alguien más y lo opaca, pero al mismo tiempo recordemos que se le tomaba, o sea, se creyó que Hernán Cortés era un dios o la llegada a un dios. Fue en realidad una afirmación, o más bien sigue siendo un mito. ¿Quién fue la persona que determinó que precisamente Hernán Cortés iba a ser la representación de Quetzalcóatl? ¿Esto será un mito, será una falsedad, será un dato oculto? ¿Realmente quién fue el que transgiversó esta información? ¿O a beneficio de quién? ¿En qué versiones donde se cuenta esto? ¿En la versión del conquistado, en la versión de los mexicas? Yo creo que de los conquistadores, porque nosotros no conocemos tanto nuestras culturas. Las cosas que tenemos no se han podido descifrar por completo porque ya no tenemos el conocimiento de esas culturas. Yo creo que fue, efectivamente, dicen, en eso podemos manejar, ¿no? Si siempre se ha llevado o se ha conocido, dicen, o nos hemos dejado guiar por lo que los españoles, pues, documentaron. Dicen, desafortunadamente no conocemos mucho de nuestra cultura porque nos falta mucho por conocer. Dicen, descifrar muchas cosas de nuestra cultura y realmente, ¿qué fue lo que pasó, no? Porque sí podemos decir, o sea, y retomando un poquito nada más el tema, dicen, sí se sintieron así como que desplegados, el pueblo se sintió desplegado. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que llega una persona ajena y le dan un collar, dicen, con conchas y camarones de oro, ¿no? Y así como que dijeron, ah, caray, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Entonces, yo siento que nos hemos dejado más guiar, dicen, por lo que los españoles han comentado. Entonces, ¿de dónde podríamos tener bueno, una fuente de información verídica si realmente no se sabe? Yo creo, Eso es, adelante. bueno, hasta donde nosotros sabemos es importante estudiar la historia para no cometer los mismos errores. Pero un dato curioso es que nunca se sabe realmente qué es la historia. ¿Por qué? Porque siempre va a haber diferentes puntos de vista. Entonces, como tal, no se puede confiar como en una fuente de información porque realmente ya casi nadie sabe qué pasó o nadie estuvo presente y lo documentó por completo por ninguno de ambos lados. Entonces, yo creo que a todos nosotros nos aportaría, tanto como los que nos estuvieran escuchando, nos aportaría el cuestionarnos realmente si somos lo que nosotros queremos ser o lo que siempre nos han inculcado que somos. Comparto esa idea y efectivamente, ¿no? Yo creo que sí puedo decir, dicen, hacer una pregunta abierta a todas las personas que escuchen esta emisión. Yo creo que sí podemos decir, ¿qué es la historia, no? En este caso, lo que pasó con Moctezuma y Hernán Cortés, podemos decir es un mito, es una leyenda,
¿O cómo lo podemos llamar? Precisamente estos mitos de la conquista que aquí estamos dando a conocer, es lo que nos ayudan a reflexionar. Y claro, las fuentes históricas tienen diferentes versiones, pero por eso hay que tener un pensamiento crítico para poder comparar fuentes, porque se han mencionado los códices. Códices sabemos que había tanto de la interpretación de los que venían con Hernán Cortés como de la interpretación de los mismos mexicas. ¿Y qué pasó cuando los españoles encontraron esos códices? ¿Qué les hicieron? Culturalmente, ¿qué fue lo que al pueblo le dañó en ese sentido? Al ver que su cultura politeísta estaba siendo sustituida. Y es aquí donde tal vez pueda ser un punto de reflexión para saber qué tipo de fuentes son las que nosotros vamos a valer, cuál es la certeza de esta información y valorar más que nada esas fuentes que quizá no se han estudiado, pero que podemos conocerles. Retomando lo de los códices, muchos sabemos que fueron destruidos por los españoles, pero la pregunta sería, ¿realmente fueron ellos porque, o sea, los destruyeron porque estaban opacando a su Dios? Pero lo que no se dieron cuenta ellos es que ellos estaban haciendo lo mismo. Y nosotros somos mucho de atacar a las personas que tienen diferente criterio, cuando deberíamos de estar, no sé, juntándolos a lo mejor. Y como ahorita nosotros estamos tomando nuestro punto de vista. Y a lo mejor unos estamos de acuerdo, otros en desacuerdo, pero no por eso estamos dañando a los demás. Yo creo que todo lo acontecido y todo lo que se ha tomado en cuenta con referente de los códices, pues sí, cambiaron muchas cosas, ¿no? Y yo creo que principalmente, pues en nuestra cultura, ¿no? Lo que comentábamos, se han perdido muchas cosas, pero también se han obtenido muchas cosas buenas, ¿no? Dicen, también han traído muchas consecuencias, como sabemos, pues un poquito las enfermedades, ¿no? Que fueron, porque aquí éramos, se puede decir, sanos, ¿sí? Dicen, y también han traído consecuencias como las enfermedades, ¿no? En este caso, sabemos que uno de los tlatoanis importantes que fue Cuitláhuac, pues murió por viruela. Pero también como todo siempre va a haber cosas positivas, como ahorita que tenemos comercialización, que anteriormente cuando no lo teníamos, fueron muchas cosas que abundaron más en nuestro país. Y algo muy principal, ¿no? La evangelización que se dio, dicen, en ya no ser politeístas. Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Y ha sido una parte de una cuestión que ha trascendido y cambiado, pues, completamente a un territorio. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo que si realmente alguno de nosotros hubiera cambiado un punto de vista o algún español con, no sé, con poder hubiera dicho, en vez de destruirlos, los acoplamos o nos acoplamos, o que conozcamos los dos realmente cómo es cada cultura, a lo mejor hubiera tenido mejores avances para lo que somos ahora y a lo mejor tendríamos mejores oportunidades. Retomando lo que mi compañera comentó, no hubiera sido más de acoplarse, sino también no hubiera sido que nada más los españoles, pues sí hubieran llegado a América, pero que no les hubiera ganado el poder de tener el oro, todas las riquezas, sino que hubieran creado unos caminos de comercio o ¿cómo se podría llamar? Acuerdos sin necesidad de llegar a conquistar o a la matanza. Yo creo que lo que comentan a lo mejor sí, alianzas o pactos, ¿no? Como hoy se manejan, dicen los tratados, dicen entre los diferentes países, ¿no? Pero sí, yo creo que eso siempre va a ser una incertidumbre, yo creo que para todos, ¿no?
realmente, como comentó la compañera anteriormente, la historia es muy difícil y es impredecible. Pero también tomando lo de las culturas, en un momento u otro teníamos que el tejado. Como conocemos, en México hay varias lenguas indígenas y actualmente casi todo el país no las hablamos el idioma universal y todos nuestros abuelos que hablaban este tipo de idiomas no lo hacen por pena de que nosotros mismos juzgamos nuestro antepasado o nuestro pasado. Podemos comentar a lo mejor sí comparto esa idea, ¿no? Muchos de nosotros juzgamos sin conocer a veces que es uno de los idiomas más bello y enriquecedor, ¿no? Un dialecto que ahora en la actualidad pues están perdiendo por muchas cosas, ¿no? Bullying, muchas cosas. Dicen, pero sí algo que marcó mucho a la cultura azteca, dicen, fue la evangelización, ¿no? Porque sí, efectivamente, nos vino a cambiar completamente el modo de pensar, dicen, de todos los aztecas. Vino a tener nuevas creencias. Con respecto a lo que han mencionado, entonces, este mestizaje cultural, este intercambio, esa transformación, como en todo hecho histórico, cada vez que un proceso tiene ciertos efectos tanto negativos como positivos, ¿de qué manera podemos reflexionarlos? Como que un intercambio cultural, una adopción a otra cultura, una transformación, o más bien cuál fue este resultado. Si es cierto que fue una conquista políticamente hablando, pero socialmente y culturalmente, ¿qué fue ese legado? ¿Qué es lo que se tiene que reflexionar y poner a juicio para ir construyendo nuestra propia interpretación en la cultura? Si podemos mantener ese pensamiento de ser conquistados o más bien de que transformamos la cultura. Yo creo que fue una transformación de cultura, y sí, efectivamente, ¿no? Sí podemos hablar y volvemos a retomar ese mismo tema, ¿no? La palabra conquista, yo creo que queda entredicho, ¿no? Yo creo que lo podemos llamar más una transformación, ¿no? Porque una conquista hoy en la actualidad, a lo mejor tenemos costumbres y ciertas cosas de los españoles, ¿no? Pero realmente también tenemos arraigados nuestros orígenes. Yo creo que fue una mezcla de culturas y que podríamos nivelarlas si conociéramos todavía más o nos interesara todavía más lo que tenemos todavía, junto con lo que nos está dando el mundo ahora. También nos dio un cambio en la forma de pensar. Es como un nuevo mundo, aparte de que nosotros ya conocíamos. Y eso fue algo favorable, ya que se unieron mucho más conocimientos, se puede decir, y eso ayudó más al futuro. Yo considero que la conquista fue un cambio para bien, porque me gusta pensar que fue como una expansión a los conocimientos y a la cultura y no así nada más dominios de territorio, se podría decir así. Estoy de acuerdo con eso, pero no como tal a una extensión de conocimientos, ya que los españoles primeramente se dedicaron a destrozar todos los códices, todo lo que teníamos de conocimientos, aunque tal vez sí fue más de expansión, pero no mucho. Yo también estoy de acuerdo que a lo mejor no ganamos muchos nosotros porque pues se fue mucho nuestras culturas, las antiguas culturas, pero a lo mejor fue un gane para ellos porque conocieron otras formas de ver y por ejemplo sabemos que en las antiguas
las culturas prehispánicas tenían mucho conocimiento astronómico. Entonces, yo creo que si uno de ellos hubiera pelado, o si a lo mejor algunos pudieran llegar a poner atención a lo que a lo mejor Malinali les decía, o no sé, ellos pudieran haberse abastado de conocimiento que todavía en ese entonces no conocían. Y también nos vinieron a dar tipo un cambio de vista, ya que todo el oro y plata que ocupábamos lo tomamos solamente sagrado. Y ellos lo adoptaban más para armas, para eso se nos combatieron más. Y eso también fue favorable a nosotros. Puede que sí, pero Adelante. yo pienso que puede ser que sí, pero también algo que dijo la compañera Cian ya, algo que me pareció muy interesante, dijo punto de vista, algo que también me gusta pensar de eso, o me gustaría que así hubiera sido, es que ellos, aunque nosotros no hubiéramos ganado mucho, como dijeron anteriormente, a ellos tal vez les ayudó a tener otro punto de vista acerca de cómo son las cosas y la situación y así. Creo que pudo haber cambiado su cosmovisión. Sí, la verdad estoy de acuerdo en que cambió su cosmovisión tanto de nosotros como de ellos. Yo digo que después de esta transformación, si se podría llamar así, fuimos más beneficiados nosotros, ya que si vemos la historia, hay muchas razas, por así decirlo, mezcladas en nuestro país, por lo que pues somos muy ricos en conocimientos, mientras que los españoles pues tal vez sí tuvieron un punto de vista diferente, pero ¿ustedes creen que haya durado mucho su punto de vista? Yo creo que Yo muchos diría puntos de vista son opacados, entonces, como todo, por ejemplo, volvemos a que, por ejemplo, ahorita muchos están en desacuerdo con con las feministas, con esto, con aquello, pero es porque tenemos muy poca coherencia con nosotros mismos, o sea, criticamos y volvemos a que no sabemos completamente qué pasó o cómo fueron las cosas. Entonces nosotros ya dejamos de investigar para poder hacer nuestro criterio. Yo diría que aquí ambas culturas tuvieron un papel muy importante, ¿no? Cada una aprendió de la otra, así se podría manejar. Comparto esa idea con el compañero Andri, pero también a mi punto de vista, ¿no? Retomamos un poquito, yo creo que no hay una evidencia clara, dicen, de realmente, ¿no? Decir la conquista, ¿no? Yo creo que no hay una claridad, o nunca la va a haber, porque nunca la va a haber, pero sí algo que debemos de tomar muy importante en todo esto, es que las fuentes que siempre se han tomado son las fuentes españolas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que la trascendencia europea es la mejor. Hoy es la que está de moda y la del siglo, ¿no? Dicen, y realmente sabemos a nosotros como criollos, mestizos, siempre nos han catalogado a lo mejor como bárbaros, dicen gentes no tan avanzadas, ¿no? Y a lo mejor la palabra, pues indígena, ¿no? Que nos han catalogado de esa forma, sin saber a veces, pues realmente la palabra indígena, pues para nosotros no es la correcta, que fue por una equivocación de un español. Dicen, yo creo que sí dejamos mucho en la palabra conquista, ¿no? Yo, yo sí por lo menos retomo esta situación, me quedo mucho a lo mejor de que sí fuimos conquistados realmente, y yo creo que voy más de nuevo a esa situación, ¿no? Fue una transformación de cultura. Muy bien, las interpretaciones de nuestros panelistas nos van a ayudar ahora a proponer y crear nuestras propias hipótesis, porque pensar la historia no solo es dominar conocimientos, sino tener la capacidad de reconstruir nuestro criterio y emprender la investigación con fuentes de ambas partes que mejore el presente y proyecte un nuevo futuro. Pues bien, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos a todos los que nos escucharon
Y esperamos que continúen haciéndolo, o incluso animarse a participar en este programa que es Jóvenes Historiadores. Hasta pronto.